Bien, buenos días, mi nombre es Mario Nicolás Covaleda, soy eh, ingeniero mecánico y pues voy a mostrarles el día de hoy la herramienta que aplicamos para el desarrollo de TICs. Entonces, bueno, básicamente lo que aplicamos fue eh, primero hablarles de la parte por qué fue el desarrollo, ¿no? Se desarrolló porque los estudiantes del grado noveno de tecnología, aquí en el municipio de la Argentina, Huila, eso es un colegio de orden oficial, había una dificultad en tecnología, puesto que se estaba impartiendo lo que es electrónica, y pues allí había unas dificultades en el aprendizaje. Esto da paso a el cálculo de circuitos en serie, paralelo y mixtos. Entonces, como tal, pues se desarrolla esta aplicación producto de esa necesidad. Entonces, encontramos primero que vamos a ir a la herramienta como tal. Esta es la carpeta base. Posteriormente aplicamos ahí en index y nos va a mostrar pues lo que es la parte de la interfaz principal. Esta herramienta pues a nivel de interacción visual la hice muy básica, pero a nivel de comprensión y a nivel de temática pues la quise hacer un poco más compleja y adecuada para estos conceptos. Entonces es la interfaz principal. Luego, si pinchamos aquí en conceptos, vamos a tener una serie de elementos teóricos para poder desarrollar y cumplir el objetivo, que es calcular circuitos, ¿no? Entonces encontramos lo que es el circuito, los elementos del circuito, ¿cierto? Las líneas del circuito, posteriormente la resistencia eléctrica, la teoría, las magnitudes como corriente, voltaje y resistencia, ¿cierto? Cómo se representa y su medición como tal. Entonces encontramos la ley de Ohm, que es fundamental para circuitos. Encontramos la potencia eléctrica, que la potencia pues la energía eléctrica consumida. Luego de esta teoría encontramos un cuestionario teórico, ¿no? Lo llamamos así, que consta de 4 preguntas con varias respuestas, una respuesta correcta. Entonces luego encontramos de esas 4, saber qué es la corriente, qué es el voltaje, ¿cierto? Cuál es un elemento de la parte de un conmutador, o si es un elemento receptor. Luego encontramos las preguntas de falso y verdadero, igualmente es para saber cómo maneja la teoría para poder pasar a lo que es el cálculo como tal. Entonces, después de esto, encontramos una serie de imágenes en donde encontramos la simbología de los circuitos en paralelo, serie, y también encontramos un apoyo de otra página o de otro blog llamado Tecnología, donde encontramos cosas complementarias para dicho eh, objetivo, que es el aprendizaje. Luego encontramos acá abajo también una temática de 3 partes, en donde el estudiante como tal tiene que rellenar los huecos, una actividad para saber y para medir el grado de teoría. Luego, si pinchamos aquí en cálculo de circuitos, vamos a encontrar eh, ya como tal los circuitos en serie paralelo, cómo se representa a nivel pictográfico, y cada uno cómo se desarrolla. El primero, cómo se desarrolla una resistencia equivalente en serie, cómo está hecha la corriente, el voltaje, cuáles son los circuitos a su vez en paralelo, cómo es la corriente, el voltaje, la potencia y un circuito equivalente. Luego se desarrolló una tabla en donde se resume cómo es cada fórmula para calcular cada tipo de magnitud, y posteriormente se desarrolla unos ejemplos de circuitos en donde se da la resolución como tal para poder desarrollarlo. Entonces encontramos un circuito en serie con 2 elementos que están uno tras otro, y se da el cálculo de la resistencia, luego la corriente y posteriormente la potencia. Igualmente para un tema o un
circuito en paralelo se desarrolla lo que son elementos en paralelo, se calcula la resistencia, luego la corriente y por último la potencia. Esto para este caso que es el cálculo como tal. Luego, por último, dejamos un taller práctico en donde el estudiante interactúa, ¿cierto?, de manera escrita el desarrollo del problema, dado ya los ejemplos y la teoría, y se desea pues saber cuál fue el mejoramiento de dicho procedimiento que se aplicó. Esta básicamente pues mi herramienta y pues muchas gracias por la atención.